Hola. Gracias, Rosa. Parece que el que no conoce el tráfico de Santiago soy yo, así que pido disculpas, porque yo soy el que me atrasé. Primero que nada, un honor telonear a alguien como Ricardo. El plato principal es él, por supuesto, no yo, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Como palancas que nos motivaron para que él pueda moverse de un cargo al otro. Pues primero, falta de procesos que son, en este caso, los mandos medios. Entonces, tenemos en este caso que el driver como crítico están ocupados con gente de alto potencial hoy. Tener una rotación de cargos críticos. Si juntamos estas tres cosas, que no tenemos que implementar algún modelo de coaching. ¿Y por qué coaching? Por lo que ya todos aquí sabemos, así que voy a quizás decir algo que es un poco evidente. Las primeras tres son las que le pegan directamente a los objetivos que nosotros planteamos y las otras dos son una yapa, un valor agregado de implementar un modelo de coaching. El primero es que nos permite cerrar brechas de competencia respecto a un plan de carrera. Sabemos quién, sabemos a qué posición, sabemos qué competencia, hay que hacer la pega y hay que trabajar en esas competencias. Segundo, entregar herramientas para el desarrollo de los equipos a los ejecutivos. Un ejecutivo que se ve sometido, beneficiado, como quieran llamarlo, a un proceso de coaching, recibe herramientas y al mismo tiempo aprende, porque es modelado en el desarrollo de las mismas, por lo tanto no es tan complejo que él pueda, y se puede trabajar en el coaching, que él pueda hacer alguna parte de ese proceso con su gente. Elementos de feedback hay ahí, feedback bien orientado a la conducta y no esta cosa genérica que los jefes dicen, mira, me gustaría que tuvieras más seniority. Y la pobre gente se queda mirando así con cara de, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Ese tipo de cosas no es complejo de enseñar en un proceso de coaching. Y aumenta la base de talento preparado para asumir nuevos desafíos. Pero además, tenemos otros dos beneficios de ocupar coaching versus otras herramientas, que uno, mejora el desempeño de la responsabilidad actual. Un coaching interno. Si la persona gana 1 millón de pesos, el valor ahora es 0,25 UF. Y así. Para empatar, las 3 UF tiene que ganar 12 millones de pesos. Y le aseguro que hay un tiempo valioso de recursos humanos. De hecho, es un rol de la gente de recursos humanos. Lo decía, no me acuerdo quién, el típico consultor, que uno de los roles de recursos humanos es ser el campeón de los empleados. Es defenderlos, cuidarlos, escucharlos. Pero uno puede agregarle una cantidad de productividad a esa misma hora de conversación si la transforma en una conversación orientada, una conversación de coaching, podríamos ponerle el nombre. Entonces, y estos para mí son los dos principales objetivos por lejos. O sea, los dos principales drivers de por qué elegir coaching interno. Además, hay temas. Y aquí un adicional. Si consideramos, por ejemplo, a alguien que gana 2 millones de pesos, formarlo como coach interno, yo saqué valores referenciales de aquí, de esta academia, se paga entre 20 y 50 sesiones. Así que ahí hay una oportunidad de negocio de formar coaches internos en las organizaciones. Sí, pero feliz. Además hay temas logísticos, porque es más simple, estás en la misma empresa, estás en el mismo lugar, coordinar agendas, mismas herramientas, etc. Y además hay otros dos temas culturales. En mi empresa, por lo menos, el coaching es el remedio final. Mira, lo vamos a echar, pero no lo echemos, démosle una oportunidad, mandémosle un coach. Entonces el coaching está con una categoría de guillotina o de remedio final bastante terrorífico a mi gusto. Y creo yo que como miembros de la Asociación Chilena de Coaching, uno de los deberes nuestros es darle un poco la vuelta a ese tema. Y con esto tú puedes validar el coaching para el desarrollo, el coaching para los buenos, por decirlo de alguna manera. El coaching para los que están tomando cargos de mayor responsabilidad. Mira, él hizo coaching y ahora es gerente, y antes era subgerente. Parece que le sirvió, parece que el proceso es bueno. Y no, mira, fue un coaching y después lo echaron. Que es una película bastante distinta. Y además, otro tema, al menos también en el negocio mío, es que se basa en confianza ya existente. Eso para un coach profesional no es problema, porque aplicando un poco de rapport entra en confianza rápidamente. Pero el punto no es lo que puede hacer el coach, sino que la perspectiva que tiene el coachee al interior de la empresa para decir, ok, voy a tomar un coaching. Cuando ya conoce a la persona es mucho más fácil, porque es menos amenazante, ya sabe quién es, y por último no es algo que viene un extraño de afuera a hacer un proceso que no conozco.
de todos los coaches que yo tuve durante este proceso, el 90% nunca habían tenido coaching y de esos la mitad ni siquiera sabían lo que era. Entonces la perspectiva de que alguien de que no tiene ni siquiera idea de qué le están hablando diga ya, ok, mándame a alguien de afuera para que me haga no sé qué en mi cabeza, es más complicado. Cuando alguien de adentro es más simple. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Estos son los objetivos que habíamos visto antes en las láminas anteriores y desarrollamos 3 metodologías. Bien sencillas y puede que no muy ortodoxas algunas de ellas. La primera la llamamos conversación de coaching y que era básicamente aprovechar esa hora de conversación pero formalizada como una conversación en donde se aplican técnicas de coaching. Y en esa está disponible para todo el ejecutivo y simplemente la solicitaba al ejecutivo, al coach y se realizaba. Y era una conversación en un marco formal. No era un coaching disfrazado, ni yo te voy a empezar a hacer preguntas y el otro dice, pero ¿por qué me estás preguntando tanto? No, era el hombre sabía a lo que iba. Después, 2 más que ya están un poco más acotadas, principalmente por la cantidad de coaches disponibles, que en este caso era 1. Bastante poco, pero bueno, hay que empezar por algo. Así que era desde gerentes nomás. Y aquí ya empezamos a involucrar a la jefatura. En la primera, que es un trabajo un poco más acotado, que se trabajan metas específicas del ejecutivo en el corto plazo, se hace participar al jefe en términos de validar el proceso, validar las metas, etc. Y en la segunda, que ya desarrolló competencias, que es un proceso bastante más largo, que requiere una inversión de tiempo bastante más relevante de parte del coach, ahí ya es al revés. Es el jefe el que lo pide y Recursos Humanos valida. ¿Y por qué valida? Porque lo que validamos es que sea un coaching para alguien que vale la pena hacer esa inversión. Suena medio fuerte, pero si yo tengo 150 ejecutivos y tengo que dedicar el tiempo y el tiempo es acotado, yo prefiero irle a la gente que tiene un plan de carrera definido, que tiene un cierto potencial y con eso estoy yendo más directamente a los objetivos del negocio. Súper breve cada uno de ellos. El primero, la verdad es que ni siquiera lo voy a explicar porque era básicamente el ejecutivo pide la reunión y esta se realiza y ya está. Muchos de ellos después vuelven a por un proceso más largo. Esta es como la ventanita. Después en metas de corto plazo, no lo voy a leer, pero la persona solicita, validándolo con su jefe, se trabaja el tema de las metas, se define qué es lo que se va a trabajar, se acuerda con el jefe y después ya se lleva adelante el proceso con cierto seguimiento por parte de la jefatura. Y por último, el de desarrollo de competencias, que ya es un poco más largo, en que básicamente viene la solicitud, que en este caso es de parte de la línea, de parte del jefe que quiere desarrollar las competencias de alguien de su equipo. Se trabaja todo el tema de las metas, dónde se va a orientar, cuáles son los temas específicos a trabajar. Se aplican los instrumentos que haya que aplicar, ya sea 360 en algunos casos, DISC u otro en algunos otros casos. Y se revisa todo el tema del análisis y ya el trabajo de coaching propiamente tal. Este es un modelo bien tradicional de coaching ejecutivo como el que nos enseña Wolfgang. Así que aquí esta es la aplicación tradicional del modelo. ¿Cómo nos fue? A mi juicio, superó las expectativas que teníamos pensado al iniciar. Nosotros pasó el 11% de los ejecutivos del encargo, que son 14 personas, pasaron por el proceso en 9 meses con un solo coach, lo que es una cobertura bastante digna para hacer una primera experiencia. Y realizamos una encuesta a todos ellos, una encuesta por supuesto anónima porque no tenía la gracia que fuera dirigida. Y en los gráficos que vamos a ver ahora vemos el resultado neto de acuerdo y muy de acuerdo con respecto a las afirmaciones. ¿Ya? No hubo ninguna afirmación en toda la encuesta, en todas las preguntas que fuera en desacuerdo, lo cual es bastante bueno. Sí hubieron algunas indiferentes y no aplican. Y esas son las que restan en el fondo a cada barra. Y en cada una le preguntamos por separado la misma pregunta en tu trabajo y en tu vida personal. Bien interesante que en el 100% de los casos trabajamos temas de trabajo. Nunca trabajamos una problemática personal que la persona haya llegado con un problema personal. Pero yo a propósito les hice la pregunta abierta y me encontré con varias sorpresas. Bueno, primero el 100% lo utilizó en el trabajo, lo aprendió, y 2/3 en la vida personal. Descubrí nuevas posibilidades para hacer que las cosas de otra forma, el 100% en el trabajo y el 80% en la vida personal. Y no trabajamos cosas personales. Eso es particularmente gratificante cuando uno ve que el coachee al final es capaz de trasladar con bastante sencillez las cosas de un lado para el otro. Me permitió superar los desafíos de mejor forma, 90% y casi 70%. Y la pregunta que a mí más me gustó, la que me dejó más contento es esta. Me permitió alcanzar metas que antes no había podido lograr. Que es una pregunta un poco fuerte, si tú quieres. Y el 80% en el trabajo y más de la mitad en la vida personal. Siendo que no trabajamos temas personales.
Esto es bien interesante, que además de mejorar metas, además de alcanzar objetivos, además de desarrollar competencias, la gente mejora su calidad de vida directamente. Directamente, en la mitad de la gente. Y la otra mitad, que no puso acá, no puso en desacuerdo, puso no aplica. Entonces, ellos no lo llevaron, pero la mitad sí lo llevó y sí logró metas que nunca había logrado. Era un proceso corto. Ningún proceso fue de más de 5 sesiones. Entonces, bien interesante el nivel de cambio que se puede generar a un costo, la verdad, bastante bajo, porque al final es horas hombre. Reinvertidas, de nuevo, reinvertidas. Porque ya se gastaban, se invertían conversando. Ahora se invierten en coaching. Y por último, el coaching se valida como una metodología. Gente que no conocía esto, que no tenía idea de lo que le estamos hablando, el 100% se lo recomendaría a un par en la empresa. El 100% se lo recomendaría a alguien de su equipo. Y el 90%, solo uno, dijo no aplica. Y todos los demás sí se lo recomendarían a un amigo o un pariente. Entonces, de nuevo, vamos sembrando el tema de que el coaching es una disciplina válida, es una disciplina relevante y podemos lograr cosas interesantes en las empresas. Algunas frases recogidas de la evaluación me sirvió para entender cuál debería ser el enfoque en mi posición nueva. O sea, en la cantidad de tiempo y la cantidad de energía que se ahorra con eso. Que el tipo sepa, mira, en realidad lo que querían de mí era esto. Y por supuesto no fui yo el que se lo dijo, lo determinó él. Fue muy bueno que el coaching lo dio una persona que conoce perfecto a la organización. Uno como coach sabe que esto no importa. En realidad no importa esto. Pero lo que importa es cómo él lo recibe. Si para ellos es más fácil que sea alguien de adentro, listo. Bienvenido sea. Así lo vamos a hacer y bajamos barreras. Y por último, una de las frases que me gustó mucho, me ayudó a resolver un cambio de estructura organizacional que tenía pendiente hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo me ayudó a entender qué temas eran importantes para mí como persona. Bonito. Por último, y esta es la última lámina, las conclusiones, a mi juicio, son bastante claras. La primera, esta es una iniciativa que es de bajo costo, considerando al final del día que hay tiempo que de todas maneras se invierte en esto. Segundo, es efectivo, es eficiente. El coaching es eficiente. Las horas invertidas versus los cambios logrados son muy eficientes en las empresas y se pueden lograr cosas muy rápido. Es de alto impacto porque se trabaja con el nivel ejecutivo. Y cuando uno, por ejemplo, varios de los que trabajamos con él, inmediatamente después de trabajar con él, ok, quiero hacer esto con mi gente. Vale, ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí, y empieza a bajar. Después, aumenta el logro de meta de los mismos ejecutivos, por lo tanto, mejora los resultados de la empresa. Ya solo con este punto se paga solo el proyecto. Mejora la calidad de vida, una yapa adicional y nada despreciable, sobre todo en negocios como el que estoy metido yo, que es de un nivel de estrés importante. Dos temas que no mencioné antes, que los menciono ahora. Primero, atención a no confundir el rol de coach con el de recursos humanos. Hay que ser bien formal en esto. ¿Y a qué me refiero? Puede pasar que la persona vaya y diga, ok, yo quiero hacer un coach contigo, pero aprovecho de pasarte mensajes, aprovecho de pedirte cosas, aprovecho de darme a conocer, de cartelearme. Entonces hay que ser bien franco al empezar el proceso, o por lo menos como lo hice yo, no sé si resulte, pero lo que les decía es, mira, al menos a nivel consciente, la información que tú me pasas yo no la voy a ocupar en nada. Yo no sé si inconscientemente, supongo que me traicionaré, pero al menos a nivel consciente no. Y eso era bien importante, para separar las cosas. Tanto era así que cuando estábamos trabajando, muchas veces el coachee decía, ¿sabes qué? Paremos, me gustaría hablar con el gerente de recursos humanos. Es bien absurdo, pero hacer esa separación tan drástica ayuda a que el proceso sea más limpio. Y lo otro, súper importante, porque aquí también se aprende echando a perder, es utilizar modelos de coaching ejecutivo. Yo partí, antes de hacer el curso de coaching ejecutivo, partí utilizando modelos de coaching más de vida. Y la verdad es que es peligroso porque se pone esto en juego. Porque cuando tú empiezas la conversación diciendo, vamos a trabajar estas metas que están acordadas con tu jefe, tú direccionas el trabajo para allá. Cuando tú partes la conversación, ¿de qué quieres hablar hoy? Eso que te respondan puede estar en contraposición con los objetivos de la empresa. Y ahí esto se pone en juego y ahí es muy difícil disociarse, muy difícil. De hecho, a mí me pasó que una de las personas con las que le hice coaching en el modelo de qué quieres hablar tú, terminó renunciando. Entonces uno dice, claro, él puede estar mucho más feliz y yo como coach me debería sentir orgulloso de que él encontró su camino. Pero yo como gerente de recursos humanos me siento pésimo. Entonces, para evitar problemas acá, esto es lo que se recomienda. Aprendiendo a las patas, como se hace. Y por último, como vieron hartos gráficos en la presentación, para mí al final del día la conclusión más clara es esta.
y se explica por sí misma. Nosotros partimos con ningún coach, este año tenemos uno y el próximo año hay 2 que están en formación para poder ampliar el modelo en la empresa. Así que eso es. Espero que un par de tips hayan podido servir y puedan ser aplicables. Muchas gracias. ¿Dejamos las preguntas para después o si quieren alguien ahora? Ya. ¿Allá? Hola. Hola. Bueno, quedó súper claro que el modelo de coaching interno es muy exitoso. Y me reafirma el tema cuando con una de las personas dice que es bueno que lo hizo alguien de adentro de la empresa, porque conoce la cultura de la empresa, etcétera. ¿Eso también no puede ser en algún momento un riesgo para algún tipo de sesgo? Es un riesgo para uno como coach, porque hay que estar muy pendiente de una cosa que a mí en lo personal me cuesta mucho, y es de no dar consejos. Entonces, sí es un challenge adicional al coach el conocer tanto lo que está pasando adentro que uno se ve tentado a poder decir, pero mira, ¿te fijas? Pero también, al mismo tiempo, lo puedes ocupar de la otra forma. Y es que como tú conoces, lo transformas en una pregunta, lo tiras y ves si resuena o no resuena. Y si no resuena es porque no era para él y ya estuvo. Y lo dejas ir. Vale, entonces, sí cuesta, pero se puede utilizar a tu favor. Primero, muchas gracias por la fantástica charla, José Manuel. O sea, excelente tu visión y la llevada a la práctica, el aterrizaje. Y más, agradecerte tu tiempo para la Asociación Chilena de Coaching. Así que muchas gracias por eso. Gracias a ti por invitar. Y te tengo una pregunta. ¿Cómo solucionaste un tema que lo he visto complejo, que es el tema de los informes? Que eventualmente tú estás ahí y eres un garante y una prenda de garantía para muchos, porque te conocen igual que nosotros. Pero ¿qué pasa si esos informes restan ahí y tienen datos confidenciales? ¿Cómo se maneja eso? Como yo lo he manejado hasta ahora, yo estoy implementando modelos más complejos como el de desarrollo de competencia, recién ahora último. Y lo que he hecho es que los informes son más bien conversaciones con la jefatura. Conversaciones respecto de lo que a mi juicio puede ser transmitido. Y pasa una cosa bien divertida, porque como uno tiene de todas maneras el doble rol, pasa que el coachee, cuando uno habla el tema tan abiertamente al principio, sabe diferenciar. Entonces, me ha pasado que han salido cosas que son evidentemente confidenciales. Por ejemplo, una persona que quiere dejar su cargo. Me dijo, mira, es que yo no estoy cómodo acá, yo quiero pasar a esta otra cosa, que es un paso hacia abajo, pero él quiere hacerlo. Y después que terminamos la sesión, unos días después me dijo, ¿sabes que me gustaría que esto, que descubrí en la sesión de coaching, que era súper absurdo porque la descubrió conmigo, pero me gustaría que lo conversaras con mi jefe, porque me gustaría que me ayudaras en eso. Y ahí yo soy el que tiene el rol como gerente de recursos humanos. Él lo podría descubrir con un coach en cualquier parte. Y el resultado hubiera sido el mismo. Igual hubiera llegado donde mí a decirme lo mismo. Entonces es bien interesante que también la cosa confidencial, cuando la persona quiere utilizarla, él mismo te la pide, que la utilice. Y si no, se calla y no pasa nada. Muchas gracias. ¿Estamos? ¿Algo más? ¿En cuánto tiempo y plazo se requiere para qué plazos han estimado ustedes para implementar en toda la organización a nivel de jefatura? Porque es un programa bastante ambicioso, por lo que veo. Sí. Nosotros no tenemos planificado implementarlo a todo nivel. Nosotros hasta ahora nos estamos basando en una premisa, y es la premisa de la libertad. No estamos haciendo de esto algo forzado. Yo en lo personal no creo en las cosas forzadas hace harto rato. Y esto es para el que quiera tomarlo. Y de hecho ha sido al revés. Hemos tenido que acotar por la poca capacidad que tenemos de respuesta. Imagínate con yo nomás al final del día. Entonces esperemos que cuando seamos 3 vamos a tener un poquito más. Pero lo que hacemos es que definimos cotas máximas. Cada coach puede tener máximo 2, 3 coaching simultáneos en procesos de no más de 5 semanas, 7 semanas, lo que sea, y no más. Pero no vamos a salir y no tenemos pensado salir a ofrecerlo como algo para toda la organización. Si quisiéramos hacer eso, hubiéramos contratado gente, ahí sí hubiéramos contratado gente afuera. Porque ese ya es un esfuerzo metódico, largo, y probablemente además, y por eso tengo tanta ganas de quedarme en la charla que viene,
hubiéramos implementado cosas más masivas, más de team también, para poder avanzar en paralelo o con otras cosas. Yo te diría que este modelo funciona para trabajar con los niveles ejecutivos, en temas de desarrollo, en temas puntuales, con grupos ejecutivos no extremadamente grandes. Si ya te vas a ir a mesas más grandes, a cantidades más grandes, yo creo que lo correcto es utilizar coach externo o empresas que te puedan proveer de 1, 2, 3, 4 en simultáneo y full time dedicados al tema. Hola. Hola. Primero que todo, coincido, muy interesante tu charla. Yo me quedo con la sensación, sí, que has tenido que derribar muchas barreras o enfrentar muchos desafíos, como uno quisiera plantear. Algunos paradigmas. Sí, porque tú de hecho partiste planteando uno, que es el prejuicio que existe con el coaching en las empresas, que se utiliza muchas veces para desvincular a personas más que para potenciar su desarrollo de carrera. Sí. Entonces yo creo, me imagino y me gustaría que ahí se me pudieras contar un poquito. El primer desafío fue venderle el proyecto a los ejecutivos para explicarle cuál era el real sentido y propósito de lo que tú estabas buscando, que era básicamente potenciar su competencia, habilidad, desarrollo de carrera, etcétera. Y por otro lado también un súper buen desafío el tema de, por lo menos de lo que yo he podido leer o aprender respecto al coaching, incluso en algunos libros dice directamente no hacer coaching, o cuando tú haces coaching dentro de una empresa, sencillamente no es recomendable por un tema de los mapas personales que uno tiene por ser parte de la organización. Y por lo tanto siempre recomienda que sean gente externa y dentro mencionamos otras figuras como el mentoring y otros tipos de figuras que pueden ser aplicables en estos casos. Para mí esas dos cosas son como súper desafiantes y te felicito, digamos, por la iniciativa y por el desarrollo que tuviste durante todo un año. Y lo otro, me gustaría que montaras un poquito eso. Y lo otro, si tuviste la oportunidad de investigar con la gente a la cual se recibió las sesiones de coaching con preguntas un poquito más cerradas, quizás más específicas, más allá de si recomendarían o no, o si les sirvió o no para su vida personal o profesional, si hubo algunas mediciones, pues de repente los ejecutivos, yo soy de formación humanista, me dedico a la consultoría, pero y de hecho generalmente es una de las barreras que uno tiene cuando habla con un ingeniero, ya, pero demuéstramelo esto con números. Sí. Por ejemplo, si en el plan de carrera en algunos en herramientas específicas le ayudó para el desarrollo de algunas competencias, no sé, o eso lo tienes planeado en una segunda etapa. Perfecto. Dos cosas. La primera pregunta se responde un poco con ese punto de ahí. La verdad es que no tuve que venderlo. La verdad es que, primero, yo ya llevo 3 años en la organización. Y los 2 primeros años fue básicamente posicionarme, que es lo que tiene que hacer todo personaje que llega a la organización. Una vez posicionado, estuve en condiciones de ofrecer esto. A mí no se me ocurriría llegar a una empresa en donde soy un cualquiera y decir, oye, además soy coach, ¿quién quiere hacer coaching conmigo? Lo veo un poco más complicado. Puede ser mapa, puede ser. Pero cuando la gente te tiene cierta confianza, igual van a preguntarte cosas, igual van a conversar contigo. Y tú le dices, ¿sabes qué? Me gustaría ofrecerte esto. Fue al revés. Tuve que decirle que no a algunas personas por capacidad, porque no se alcanzaba. El desarrollo y el tener oreja en una sociedad como la que estamos, eso nomás es muy, muy, muy agradecido y muy buscado en las empresas, por muy duro que sea el ejecutivo. Por eso, de nuevo, lo dejamos en el ámbito de la libertad. Si yo hubiera ido con el gerente general, que es mi jefe, a decirle, mira, yo te quiero hacer coaching, creo que hubiera sido distinta la conversación. Ahí yo no lo hubiera hecho. Ni tampoco con mi gente. Algunos me pidieron y les dije que no, que ahí yo ya tenía, ahí sí que me era demasiado difícil separar los planos. Entonces ahí asumo que sorry, pero no. Y uno tomó coaching afuera, con un coach externo. Entonces yo diría que la primera pregunta se responde más bien por el posicionamiento que tiene recursos humanos o quien sea el área que haga esta iniciativa en una empresa. Y la segunda pregunta, la de los resultados, sí la tuve no en términos de mediciones, pero sí en términos de conversaciones y de ver los resultados que obtuvieron. Ahora mismo me estoy acordando de 3 obtuvieron ascenso en el camino. En esos 3 ascensos yo no participé como gerente de recursos humanos diciendo, oye, ascendámoslo a este porque así validamos el modelo de coaching. No, sino que fue la línea la que los buscó y los buscó para seguir con temas. La misma resolución de temas específicos que ellos mismos me iban contando en las sesiones. Oye, tenía este problema que llevaba no sé cuántos meses sin resolverlo. El caso ese de la estructura, que no sabía cómo hacerlo y ¡pum! Salió.
y tú mismo lo ves ahí. Cuando estás haciendo la sesión, tú ves los insights y cómo empiezan a pasar cosas, y el mismo coachee te dice, ¿sabes que en realidad estuvo buenísima? Y uno como siempre se queda con cara de, bueno, qué bueno, pero la pega la hiciste tú. En términos de desarrollo de competencia no tenemos mediciones porque el proceso está muy fresco todavía, así que ahí no te podría decir. Pero el mismo hecho que haya de los 13, 3 que ascendieron, creo que algo ayuda. ¿Sí? Parece que estamos. Parece que estamos. Bueno, un aplauso. Muchas gracias. Juan Manuel, por favor.